poco, porque como hemos cambiado el horario habitual de coloquios de 7:30 a 7, pues pensamos que algunos habría podido despistar, pero bueno, vamos a empezar ya, que son las 7:15. Bienvenidos a este nuevo coloquio del Club Cocheguito. El tema de hoy es la crítica taurina. Y esto viene al hilo de que, bueno, este coloquio empezó a gestarse hace muchos años porque vi una noticia en el correo de que alguien había tenido la ocurrencia de escribir una tesis doctoral sobre la crítica taurina que él llamaba esencialista, pues la que encarnaron los periodistas que nos suenan a todos los que tenemos ya una edad, pues Navalón, Vicente Zavala, Joaquín Vidal, Paco Paulaza, pues una tesis sobre el tema. Nos pareció muy atractivo, pero aquí, como en el Cocheguito, hacemos las cosas al revés. Ya sabéis, ¿no? Habéis oído muchas veces la frase de cuando le recomiendas a un amigo que lee poco, le recomiendas una novela, para quitarte de encima te dice, no, voy a esperar a que salga la película. Pues aquí es al revés. Aquí, como en el artículo se decía que el autor de la tesis no descartaba, no es que se comprometiera, decía que no descartaba escribir un libro sobre la tesis, decidimos hacer lo contrario. En vez de esperar a la película, esperamos al libro. Ha pasado el tiempo y teníamos esa espina clavada y al final pues hemos decidido tirar por el asunto porque nos parecía interesante. ¿Y quién escribió esa tesis? Pues escribió, está aquí a mi derecha, Javier García Nieto. Javier nació en Irún, en Guipúzcoa, es aficionado a los toros desde niño y dice que nos decía en el currículum, no el currículum, en la pequeña semblanza que nos mandó, decía que aunque es una afición que ha tenido ciertos altibajos a lo largo de su vida, pero que en el fondo siempre ha estado presente en su vida, cada día de su vida, decía. Y de hecho decidió estudiar el periodismo no para ganarse la vida en ese ramo, sino porque, llevado de su pasión por los toros, estaba muy interesado en el tema de la crítica taurina y estudió periodismo precisamente por eso, por su interés en la crítica taurina. Y por lo tanto era natural que cuando llegara el momento cuando decidió doctorarse, eligiera como tema de la tesis doctoral la crítica taurina, concretamente la que él llama la crítica esencialista. ¿Qué llama crítica esencialista? Llama crítica esencialista a una crítica que floreció en los años 60 y se prolongó yo creo que tuvo su momento de más auge en los 70. Yo creo que el que nos lo diga él, bueno, me estoy metiendo en su terreno, porque yo creo que el pionero fue Vicente Zavala, no el de ahora, el padre, y luego pues le siguieron, hubo otros, añadieron a la corriente, pues sus que he dicho, Alfonso Navalón, Joaquín Vidal, Javier Villán, Paco Paulaza, y la tesis la escribió sobre este asunto. Es una crítica que se caracteriza por utilizar un tono muy descarnado a la hora de denunciar, y porque ese tono lo aplicaba a denunciar lo que ellos consideraban los males de la fiesta de entonces. Él lo explicará con más detalle, pero era una época en la que bueno, pues, había una serie de problemas con la edad, los pitones, el trapío de los toros. Bueno, pues todos estos críticos en ese sentido tenían en común la inquietud por este tipo de cosas y por otras cosas que no les gustaban y que las denunciaron con bastante energía y en algunos casos con bastante éxito. Y la tesis la presentó en noviembre de 2022 y su director de tesis fue César Coca. César Coca, que también nos acompaña, es también doctor en periodismo, ha sido profesor de periodismo en la UPV y sigue siéndolo del máster de periodismo del Correo. Le conoceríais, los que sois lectores del Correo, le conoceríais porque lleva muchísimos años trabajando en el Correo y actualmente dirige el aula de cultura. Y voy a empezar por hacer una breve pregunta a César. César, a ti que no eres especialmente aficionado a los toros, Javier nos decía cuando contratamos con él que él cree que es la única tesis doctoral sobre el tema taurino que se ha defendido en la UPV. Y a ti que no te gustan, bueno, no es que seas anti, pero que no tienes demasiado interés por el asunto, cuando te llegó un alumno que pretendía hacer una tesis doctoral y que se la dirigiera sobre este tema, ¿qué pensaste? ¿Por qué a mí? ¿O qué se te pasó por la cabeza? Buenas tardes, lo primero de todo, no sé si tengo que darle aquí algo. No. Así. Pues buenas tardes, lo primero de todo, y gracias por la invitación, es un placer. Bueno, efectivamente, cuando llegó Javier y yo pensé, Javier se ha equivocado, ¿no? Porque lo estábamos comentando
hace un rato, están dos corridas de toros en toda mi vida, una creo que fue en 1980 y otra en 1982. Ha pasado unos años desde entonces. No soy taurino, no soy antitaurino, perdón, en absoluto, pero no siento una especial atracción tampoco por el mundo de los toros, ¿no? Entonces, cuando llegó Javier, lo primero que pensé es Javier se ha despistado, ¿no? Y se lo dije claramente, además, ¿no? Dice, vienes donde una persona que en un montón de cosas no te va a poder decir absolutamente nada, no te va a poder aportar nada, no conozco bibliografía sobre este tema, no te va a poder aportar nada. Bueno, él me dijo, bueno, pero es una tesis no sobre toros, es una tesis sobre la crítica taurina, que es un género periodístico. Bueno, moviéndonos en ese terreno ya la cosa cambiaba, lógicamente, ¿no? Como responsable de la sección de cultura de un periódico, he editado, tampoco voy a decir que miles, pero bueno, unas cuantas decenas y probablemente pasen de más de un centenar de críticas taurinas que he tenido que a veces retitular o a veces retocar, como se hace siempre con cualquier texto periodístico, o a veces cortar porque no entraba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese ámbito no me resultaba tan lejano, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que le pude aportar durante la tesis fue esa parte periodística, porque la otra parte no es que supiera infinitamente más que yo, es que yo no sabía nada, ¿no? Y voy a decir otra cosa, además, antes de que se me olvide. He dirigido algo así como 12 o 14 tesis durante mi paso por la universidad, los 40 y algo años que he estado dando clases en la universidad, de los cuales como doctor, por unos menos, lógicamente, y creo que es la tesis mejor escrita que ha pasado por mis manos. ¡Wow! Bien, esto se nota porque cuando le propusimos a César que estuviera presente hoy, contestó con entusiasmo diciendo que estaría encantado porque decía, esa tesis merece la pena ser difundida. Así que contad conmigo. Y bueno, pues vamos a saber ahora por qué merece la pena ser difundida, porque le paso ya la palabra a Javier. Bienvenido, Javier, para que nos expliques un poco el resumen de tus conclusiones sobre ese tema de la crítica esencialista. Bueno, en primer lugar, gracias, Rafa, gracias, César, por tus palabras, que desde luego me han emocionado. Gracias. Gracias al Club Cocherito por esta invitación, que agradezco realmente. Y bueno, vamos a empezar diciendo que, como bien saben ustedes, un aficionado a los toros nace o se hace. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Con el paso del tiempo, el aficionado puede evolucionar o no. Puede quedarse toda la vida siendo un aficionado normal y corriente, sin demasiadas exigencias conceptuales, un aficionado, pues como decíamos, entusiasta, disfrutón de la fiesta de cada momento. Esos son los mejores, son los mejores. Pero si evoluciona, lo normal es que lo haga hacia una posición crítica, una posición más exigente, más crítica. Dicho esto, les diré, porque lo tengo que decir, que este estudio empieza, sin yo saberlo, aquí, en Bilbao. Y empieza el día 10 de junio de 1990, que queda muy lejos. Quédense con esa fecha. Y lo hace en la Plaza de Toros de Bilbao. ¿Por qué? Porque ese domingo se celebra la corrida de la prensa. Se recupera la corrida de la prensa y es ese domingo. En el cartel están anunciados Julio Robles, Roberto Domínguez y Juan Antonio Ruiz Espartaco, ante toros de la ganadería de Sepúlveda. El quinto será devuelto a los corrales y sustituido por uno de la ganadería portuguesa de Vasconcelos. Es un toro serio, ese sobrero es un toro serio, musculado, muy ofensivo por delante, manso. Hasta ese momento, mi vida de aficionado había transcurrido con total placidez. Yo en ese toro veo a Roberto Domínguez pelearse con ese toro cárdeno, doblarse con él, aguantar arreones, miradas. En fin, que yo con aquello salgo de la plaza pensando lo grandísimo torero que es Roberto Domínguez, el vallisoletano. Y de ello voy hablando con mi tía en el camino de vuelta hacia Irún. Yo siempre he ido a los toros con mi tía, pobrecita, una hermana de mi madre, muy aficionada, íbamos juntos y a ella le dediqué la tesis, por cierto. Y yo íbamos hablando de eso. Bueno, y al día siguiente, en casa de mis padres, yo todavía no estoy independizado, vivo en casa de mis padres, y digo, cojo el periódico, el Diario Vasco, y digo, voy a ver si pone algo de la corrida de ayer. Y me encuentro con la crónica de Paco Paulaza. Me encuentro con la crónica de Paco Paulaza, que leo con mucho interés. Y cuando llego a la parte de la faena del quinto toro, veo que escribe. Su segundo toro fue manso, violento, incómodo, pero con cierto recorrido. Y Roberto Domínguez estuvo decidido, pero siempre al son del toro.
No fue el torero poderoso, aunque terminara su faena con pases de castigo. Digo, pero este tío, ¿qué ha visto? Digo, pero este hombre... Porque yo lo que buscaba era una reseña que explicara la grandísima faena que yo había visto de Roberto Domínguez. Y me encuentro con aquello. Bueno, y como decía antes, a partir de ese momento, además de cogerle mucha manía a Paco Paulaza, que se la cogí en ese momento, mi vida como aficionado cambia. Porque también, quiero decir que mi vida como aficionado cambia, y también he pensado muchas veces que maldita la hora, ¿eh? También lo he pensado muchas veces. Pero bueno, yo tengo esa faena grabada en la cabeza, ¿eh? Y le doy vueltas y vueltas, y le doy vueltas y vueltas a lo que ha escrito Paco Paulaza, ¿eh? Él, a Paulaza, con esa crónica, sin duda, despierta lo que es mi conciencia crítica. Él me abre los ojos hacia otras realidades. A partir de ese momento, voy a los toros de una manera que podríamos decir como escéptica. Veo las faenas, pero estoy pensando siempre qué va a escribir ese mal crítico que es Paco Paulaza, ¿eh? Y poco a poco me voy dando cuenta que el día 10 de junio del año 1990, aquí en Bilbao, yo había visto a Roberto Domínguez, pero no había visto al toro. Entonces, de repente la fiesta estaba adquiriendo pues un plus de interés para mí, que no lo había tenido. Y bueno, lo que sucede con estas cosas, me vuelvo adicto a las crónicas de toros de Paco Paulaza, ya le dejo de odiar, y me vuelvo adicto a ellas porque en ella encuentro explicaciones a cosas en las que yo normalmente no reparaba. Colocación, distancia, ejecución, terrenos, ¿eh? El toreo empezaba a tener o a enseñarme una dimensión conceptual superior que yo no conocía, ¿eh? Es decir, el toreo tiene una verdad, pero no siempre se manifiesta, o se manifiesta muy pocas veces. Voy descubriendo otros cronistas, como Joaquín Vidal, como Javier Villán, que me resultan igualmente interesantes. Y reconozco que ese mundo de la crónica taurina me apasiona, y es verdad que ello me lleva pues, a realizar estudios sobre el tema y demás. Y a partir de ahí es cuando empiezo a darle vueltas a la posibilidad de realizar una investigación sobre este tipo de cronistas o sobre esta manera de escribir crónicas. Me doy la manta a la cabeza y decido pues, bueno, gastar las 2 neuronas que me quedan en hacer una investigación que me duró muchísimos años, que me dejó agotado. Bueno, en definitiva, que el estudio, la tesis, es un reconocimiento, y así creo que queda constancia en ella, a esa forma de escribir de toros, a este tipo de cronistas, que si bien algunos de ellos, creo que todos aparecen en otro tipo de investigaciones, en otras investigaciones, nunca se les ha dado ese tratamiento grupal que yo les doy. Y ahora, ¿pero qué es la corriente crítica esencialista de la crónica taurina? Bueno, para responder a esto voy a utilizar las 5 W clásicas del periodismo, las que enseñan en primero de carrera, que es qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, bueno, las 5 o 6 o las que quieran añadir. ¿Qué es la corriente crítica esencialista? Bueno, pues es un grupo de cronistas que desde una posición radical e independiente denuncia los males que asolan a la fiesta de los toros y que dan forma a un interesante movimiento crítico que se extiende a lo largo de unos cuantos lustros. ¿Quiénes son estos cronistas? Se trata de un nutrido grupo de cronistas, de críticos taurinos de la prensa diaria nacional, en distintas etapas, de los cuales se han abordado a los que yo he considerado más importantes o más interesantes, o más significativos. Vicente Zavala, Alfonso Navalón, Joaquín Vidal, Javier Villán y Paco Paulaza. Me he centrado en ellos. Hay muchos nombres más, ¿eh? Carlos de Rojas, murió muy joven, Carlos Illán, José Antonio Medrano, incluso Maribí Romero y el propio Manolo Molés en un primer momento. Pero como decía, los más significativos por sus distintas trayectorias son estos 5 a los que he hecho referencia. ¿Cuándo surge este movimiento crítico? ¿Cuándo surge la corriente? Bueno, si bien fijamos el año de nacimiento de la corriente crítica esencialista en el año 1965, año en el que Vicente Zavala se incorpora al diario El Alcázar, no podemos olvidar que hay una antesala, ¿eh? No podemos olvidar que hay una antesala con nombres como José María del Rey Caballero Selipe o Antonio Díaz Cañabate, incluso algún otro, ¿eh? Pero por distintos motivos no quedaban englobados dentro de la investigación, que podríamos hablar de ello también, ¿eh? ¿Dónde surge la corriente? Bueno, básicamente, evidentemente la corriente surge en Madrid y si bien se extiende a otros lugares del país, su epicentro, como si diríamos, estará en la capital porque es donde están las cabeceras de los principales diarios. Y la pregunta clave, ¿por qué surge la corriente? Todas estas preguntas me las iba haciendo yo cuando voy investigando. Bueno, la fiesta de los toros, después de la Guerra Civil,
acarrea muchas deficiencias y se encuentra en un estado de absoluta decadencia. Y son principalmente 3 los males que tiene la fiesta. Son más, pero son 3 los principales que tiene la fiesta cuando llega a la década de los años 60. La lidia de toros sin edad ni condiciones óptimas para la lidia, unido al afeitado. La dispersión conceptual definitiva en el arte de los toros, junto también con un triunfalismo desmedido. Y finalmente, añadido a todo ello, una prensa taurina subvencionada. Derivada de esa pregunta, ¿y por qué llega la fiesta a esta decadencia? Bueno, después de la Guerra Civil, a partir del año 1939, en el campo no hay ganado bravo suficiente para abastecer el circuito taurino. Durante el periodo bélico, las ganaderías, como bien saben, han servido de despensa para los frentes, para los ejércitos. Muchas habrán desaparecido y otras habrán quedado muy mermadas. El régimen intenta dar normalidad a la vida social del país e interviene en todos los aspectos, en todos los ámbitos culturales, deportivos, de todo tipo. Y interviene también en la fiesta de los toros. ¿Cuál es la solución? Suprimir los artículos 27 y 28 del Reglamento Taurino de 1930, que es el que está en vigor. El artículo 27 recogía el peso para los toros en las plazas de primera y segunda, 470 y 445, y el artículo 28 recogía las sanciones a los ganaderos que incumplían que no llevaban toros con esos pesos, con los pesos que marcaba la norma. A partir de ahí, suprimidos esos artículos, manga ancha. El entramado taurino abraza rápidamente estas concesiones y lo que tenía que haber sido una disposición transitoria se convierte en habitual y empiezan a lidiarse verdaderas becerradas como corridas de toros. Por si no fuera poco, se empieza a extender como una mancha de aceite el fraude del afeitado. Es decir, no hay un mecanismo de control eficaz para controlarlo. Seguramente el régimen no tiene interés en hacerlo, y el serrucho se extiende por todas las plazas y ferias. En el plano artístico llega Manolete, y con él empiezan a surgir nuevas fórmulas de torear, nuevas fórmulas en la tauromaquia, que se alejan de ese clasicismo anterior. Aparece el encimismo y aparece el tremendismo, y llegan para quedarse, es decir, se produce la dispersión conceptual definitiva en el arte de torear, en el arte de los toros, y ahí ya no hay vuelta atrás. Y para colmo, la prensa taurina, que tenía que haber funcionado un poquito como dique para contener todas estas irregularidades, en una buena parte se acomoda al llamado sobre, es decir, se genera un clientelismo entre los profesionales del toro y los cronistas taurinos, y con él una connivencia que no hace sino perpetuar el fraude porque lo justifica. Estos factores generan un gran descontento entre numerosos aficionados y contribuyen a que vaya surgiendo ese esencialismo. ¿Pero por qué le llamo esencialismo? Muy fácil. Bueno, tanto los aficionados previos a la Guerra Civil como estos cronistas taurinos tienen idealizada la edad de plata del toreo, es decir, el periodo que va desde el año 1920 hasta el inicio de la Guerra Civil, que es un periodo en el que el toro que se lidia es íntegro, según ellos entienden, y el toreo ha alcanzado un desarrollo conceptual nunca antes conocido, pero dentro de la ortodoxia clásica. Esa es la fiesta ideal, esa es la fiesta esencial que yo defiendo. A partir de ahí será la lucha, lógicamente, para recuperar esa fiesta esencial no adulterada, ¿vale? ¿Y cuáles son las características claves de la corriente? Bueno, en primer lugar, sin duda, la independencia. Si comentábamos antes que el sobre estaba bastante implementado, como práctica bastante habitual, estos cronistas, o ninguno de ellos que se sepa, fueron partícipes de ese sistema. Normalmente, además, se intentaban mantener todos, o casi mantener alejados del entramado taurino. Segundo, la defensa del toro. Pero ojo, no estamos hablando de torismo puro y duro. No estamos hablando de turismo puro y duro, sino del toro íntegro como elemento clave para alcanzar la autenticidad necesaria e inherente a esa fiesta esencial o de verdad. Tercero, la radicalidad crítica. Aquí no hay amigos. Normalmente no hay paños calientes. El que lo hace bien será alabado y el que lo hace mal será criticado. Y cuarto, la defensa del canon clásico. El canon artístico como fundamento para la lidia. Y esto para mí es lo más interesante y me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Como decía antes, existe una idealización de la Edad de Plata.
En este periodo el toreo ha desarrollado conceptualmente y además de forma espectacular las propuestas previas de la Edad de Oro, las que venían de la mano de Joselito y Belmonte. El toreo ligado en series completa esa evolución. Acordarse de Manuel Jiménez Chicuelo y la faena del toro Corchaíto en el año 1928. Por lo tanto, estos escritores defienden un canon artístico concreto. ¿Y qué es un canon artístico? Pues es un modelo de perfección. Es el esquema conceptual de algo. El artista tiene que intentar reproducirlo y dependiendo de sus cualidades, capacidades o personalidad, podrá llevarlo a uno u otro terreno, pero siempre dentro de ese esquema. La tauromaquia, como expresión artística, responde a unos preceptos básicos, cánones, como decíamos, cambiantes en su forma exterior, en su forma empírica o estética, pero inmutables en su fondo, que, además, en su aplicación determinarán el grado de profundidad artística y conceptual de la obra a partir de esa conjunción creativa que es toro y torero. En resumen, para estos escritores, el toreo es un ejercicio artístico con una complejidad tal que alcanzar la excelencia resulta prácticamente imposible. El torero sabe cómo es ese canon artístico y debe intentar reproducirlo con su personalidad, con su destreza, con su valor, con lo que ustedes quieran. Pero debe hacerlo. Ese es el planteamiento a la hora de valorar una faena. La denuncia en discursos hacia esa mala aplicación estará marcada por términos como fuera de cacho, al hilo del pitón, sin cruzarse, sin cargar la suerte y otras más originales que veremos un poquito después. Y términos que responden a esa idea de ese canon artístico. Todo esto, lógicamente, no encaja con esas propuestas encimistas o tremendistas que venían de antes, ¿no? Y como decíamos, llegamos a los años 60 y la fiesta tiene estos problemas antes señalados. Hay un descontento bastante generalizado entre numerosos aficionados y fijamos ahí el nacimiento de la corriente. Una corriente que puede dividirse en 4 etapas claves y dentro de esas etapas, de cada una de esas etapas, encontraremos una serie de cronistas relevantes y aparte una serie de hitos históricos destacables. La primera etapa, o etapa de surgimiento, estaría comprendida entre el año 1965 y 1976. Está marcada por 2 nombres, Vicente Zavala Portolés y Alfonso Navalón Grande. Vicente Zavala se incorpora al diario El Alcázar en febrero del año 1965. Ese sería el punto de partida. En el Alcázar permanecerá hasta la suspensión del diario, que se produce en septiembre del año 1968, una suspensión gubernativa. Solía haber ese tipo de problemas con algunos diarios. Sin embargo, en septiembre de 1967 la propia editorial Pesa había sacado a la luz otro periódico que era Nuevo Diario, y durante algunos meses él escribirá crónicas en ambos. Desaparecido el Alcázar, permanecerá en Nuevo Diario hasta noviembre del año 1972, que es cuando se incorpora al diario ABC. Este primer Vicente Zavala, trae varias cosas. Juventud, bien, pero sobre todo frescura. Un discurso radical, vehemente, pero muy bien articulado. Un discurso cargado de vehemencia, como decía, pero ameno y didáctico. ¿Qué destacamos de Vicente Zavala de estos primeros años? La defensa pedagógica del toro. Nadie lo hace como él. De ese toro íntegro, y que lo hace de una manera muy esquemática. Lo hace de una manera muy esquemática, que quedaría englobada en la siguiente propuesta, que además él la explica. El toro íntegro como elemento autentificador del espectáculo que coloca a cada cual en el sitio que le corresponde. Es decir, el toro es el árbitro de la fiesta. Y es decir, con el toro íntegro se acabó la farsa. Él tiene ese pensamiento. Bueno, una vez incorporado a ABC, Zavala pierde esa frescura original, poco a poco, progresivamente la va perdiendo, pierde también esa vehemencia hasta el punto de que muchas veces resulta irreconocible. En cualquier caso, su aportación y otras que veremos después están ahí. Después llegará Alfonso Navalón, lógicamente, que en abril del año 1967, prácticamente 2 años después que Zavala, se incorpora al diario Informaciones. Y curiosamente sustituye al cronista Curro Fetén, que al parecer algo sabía del sobre. En Informaciones permanecerá hasta finales del año 1971, pasando después, como saben ustedes, a Diario El Pueblo, donde permanecerá también hasta 1982, que es el año en el que ese periódico desaparece. De Pueblo pasará a Diario 16, en 1983, permaneciendo apenas un año muy convulso.
porque su director, Pedro J. Ramírez, al final, cansado de su talante, le expulsará sin contemplaciones. En relación a la corriente crítica esencialista, Navalón es, sin duda, como se suele decir, la excepción que confirma la regla. Sí, como decíamos antes, una de las características es que no se mezclaban estos escritores mucho con el entramado taurino. A Navalón le encantaba, le encantaba. Navalón es, por tanto, un poco la antítesis del movimiento. Indescriptible, sin duda. Se caracterizó, como bien saben ustedes, por ser un polemista indomable. Viniera a cuento, no, estuvo metido en cuantos fregados pudo, fue objeto de innumerables agresiones, terminó mal en casi todos los sitios en los que trabajó, terminó mal hasta con Vicente Zavala, que terminaron en los tribunales. Y yo creo que la mejor manera para definirlo sería utilizar la fábula del escorpión y la rana. Navalón era un escorpión, con todos mis respetos, simplemente una manera de definirlo. En cualquier caso, adquirió gran notoriedad por su manera de escribir, por ser inmisericorde, por su denuncia continuada de todo lo malo que tenía la fiesta. Javier Villán le describirá o le definirá como látigo de los toreros y azote de los afeitadores, pero sobre todo porque era un gran cronista de toros. Sus crónicas resultaban apasionantes y algunos de ustedes que las habrán leído lo saben perfectamente. Para que tengamos una idea de lo que llegó a significar Navalón desde el principio, hay que decir que fue sacado a hombros de la Plaza de Toros de Madrid, por la Puerta de Cuadrillas, no por la Puerta Grande, por los aficionados en dos ocasiones. El 19 de mayo de 1970, tras la corrida de presentación de Palomo Linares, había mucha polémica en aquellos años, y la segunda en mayo de 1972, después también o a los días del polémico rabo que había cortado Palomo Linares al toro Cigarrón. Y decir también, como bien saben ustedes, que los coloquios que celebraba Navalón después de la feria de San Isidro o los que celebraba aquí después de las corridas generales eran a rebosar de público. O sea, era un ídolo. En Pueblo se consagra definitivamente y se convierte en el referente del esencialismo, de ese periodo que va desde los últimos años del franquismo hasta los primeros años de la transición. Como dato interesante y además que tiene mucha importancia, diremos que Navalón en la Feria de San Isidro del año 1971 es agredido hasta en 3 ocasiones. La tercera es la más grave. El agresor es el mexicano Alberto Ortiz Mendoza, banderillero del torero Eloy Cavazos, y después de esta agresión decide dejar temporalmente la crónica taurina, decide apartarse un poco, pide permiso al director del periódico. En cualquier caso, retomará la actividad ese mismo año en la Feria de Pamplona, aprovechando que es mucha fiesta, vendrá también a Bilbao y cerrará en Salamanca. ¿Qué destacaríamos del Navalón de estos años? Sin duda, 2 aspectos claves. Primero, la denuncia del afeitado. Y ojo, porque en esta época denunciar el afeitado y no demostrarlo estaba penalizado, como así le ocurrió a otro cronista, que ahora comentaré, Mariano de la Cruz Tobar, al que denunció el ganadero Antonio Pérez Tabernero por decir que sus toros en una corrida de Barcelona estaban evitados y le pusieron una multa morrocotuda. Por tanto, Navalón tenía que hacer muchos requiebros para denunciar y no ser acusado. Términos como cornicorto, cornirromo, pobres de cara, con cierta sospecha. Para que se hagan una idea, en sus años en informaciones, entre el año 1967 y el año 1971, se han localizado hasta 108 referencias a este tipo de conformación de las astas. Las más importantes son, sin duda, el año 67 con 25 y el año 68 con 32 referencias, que ya son referencias que son más de la tercera parte de las crónicas que publicaba en un año. Luego esas referencias bajan algo, pero explicaremos por qué. En cualquier caso, Navalón deja bien claro en un artículo publicado en agosto de 1967 por qué no habla directamente del afeitado o por qué tiene que tomar precauciones. Y lo hace en una respuesta a una lectora que le interpela en ese tema. Navalón, o sea, ¿por qué no critica usted más el afeitado? Estamos hablando del año 1967. Y él escribe: sin duda, nuestra amable lectora pretende verme sentado en un banquillo. De nada me serviría haber visto afeitar una corrida si no tengo título de veterinario para probarlo oficialmente. Cuando el insobornable crítico catalán Mariano Cruz escribió que ciertos toros estaban afeitados, don Antonio Pérez Tabernero lo llevó a los tribunales y salió condenado. La ley, distinguida lectora, no le concede al crítico taurino autoridad ni atribuciones para denunciar el afeitado. Para eso están los veterinarios.
Yo podría decir que muchas corridas lidiadas por el cordobés, Ordóñez y Palomo Linares no tienen la edad reglamentaria ni los pitiones intactos. Pero aunque tuviera la certeza absoluta, me libraré muy bien de afirmarlo, porque con todo derecho los toreros y los ganaderos podrían acusarme de difamación, si mis palabras no van acompañadas de un certificado veterinario. Por eso no lo digo. No es misión del crítico ser fiscal de los hechos que no puede probar ante la ley, pero sí puede dejar constancia en sus crónicas de las anomalías observadas, en la plaza o en el campo, siempre a título de controvertible opinión personal. Así lo dejaba aclarado para los lectores. Y también en Avalón, ya a lo mejor de un poquito de forma más anecdótica, destacaremos la utilización del término perritoro. Les suena, ¿verdad? No sé si el término existía anteriormente, yo lo he buscado y rebuscado y no lo he encontrado, ¿eh? En cualquier caso, él es el que lo pone de moda. Perritoros aparece por primera vez en informaciones en una crónica que Navalón firma desde Santa Cruz de Tenerife el día 2 de mayo de 1969. Titula Perritoros en Tenerife, en la que torean el cordobés y Palomo Linares ante toros de la ganadería de Carlos Núñez. Bueno, pues digo que no se sabe muy bien qué hacía allí Navalón porque no tenía mínimo interés. Él lo justifica diciendo que era la primera vez que se encontraban los dos toreros o que tal y cual, pero que yo no tenía ningún interés y yo creo que aprovecha para ir allí con ese tema. Entonces, Perritoro es un compendio de todas las deficiencias que pueda tener una res destinada a la lidia. Ni edad, ni trapío, ni cuernos, ni fiereza, nada. Es la fórmula simple y sencilla de descalificar a todo el entramado taurino y, si habéis seguido la fiesta, veis que el término se sigue utilizando por algunos cronistas o por algunos escritores. Y como decíamos, en cada etapa se encuentran hitos históricos importantes. Y en esta hay dos realmente importantes. El primero, y yo creo que es uno de los más importantes de la fiesta de toros de todos los tiempos, y es el libro de registro de nacimientos de reses de lidia, o el llamado libro de registro de ganaderías, que se implementa en el año 1968 y entra en pleno vigor en el año 1973. Es decir, este libro es la obligación de herrar a todas las reses con el guarismo del año de su nacimiento. No se hacía antes, se les ponían un montón de hierros, pero el año del guarismo con el año de nacimiento no. Esto es una reclamación del esencialismo, particularmente de Vicente Zavala. Leyendo sus crónicas se encuentra cómo lo reclama, tiene que existir ese libro de registro, y lo celebra él y el conjunto del esencialismo como una victoria muy grande. Es como el gran triunfo de la fiesta. El libro fulminaba, lógicamente, de un plumazo el fraude de la lidia de reses sin edad. Y destaca en este sentido la euforia que desata Vicente Zavala. Una euforia un poco infantil, yo creo, pero bueno, él dice: el día que salga el cuatreño, el próximo año, esto lo escribe en el año 1972, con el número grabado no solo veremos una gran cantidad de toreros pegándola a espantar, recogiendo los bártulos y marchándose a su casa, sino que presenciaremos cómo se desploman ganaderías de murcheros, cuyas reses solo embisten de herales o de utreritos, con el peso justito porque les falta casta y bravura para pasar la barrera del sonido que supone la edad. Bueno, él era un iluso en ese sentido, pensaba que simplemente con los toros con la edad correcta la fiesta iba a... Pero bueno, en cualquier caso es un hito, ese libro es un hito porque, ya digo, se carga de un plumazo. Y el segundo hito es las campañas corporativas en contra del afeitado, las de 1969 y la de 1971, y particularmente la de febrero del año 1969. Una campaña promovida también por Vicente Zavala, por eso reconozco siempre la importancia que ha tenido este crítico, y que lanzan al unísono casi todos los escritores esencialistas del momento. Selipe, Luis Oriarte, o Don Luis que se llamaba, Antonio García Ramos, Antonio Díaz Cañabate, José Antonio Medrano, Mariano de la Cruz, que hemos visto antes, Julio de Urrutia, Joaquín Vidal, Alfonso Navalón y Vicente Zavala. Vicente Zavala, el Nuevo Diario. Ya. Es una campaña que surge como protesta a los datos sobre el afeitado que hace la Dirección General de Seguridad. Unos datos en los que decía que en la temporada del año 1968, la previa, lógicamente, se habían detectado alrededor de 45 reses de las más de 6.000 lidiadas a lo largo y ancho del país, incluyendo todas las plazas, y reses que pertenecían solo a 24 ganaderías.
Bueno, esto lógicamente estos escritores, y particularmente Vicente Zavala, lo entiende como una tomadura de pelo. Ellos sabían perfectamente que sus datos eran falsos y promueven esta campaña que seguirla en prensa fue o debió ser muy, muy interesante. Como decía, hay una posterior en 1971, más o menos en los mismos términos, pero esta para mí es la que más enjundia tiene. Bueno, y entre agresiones, libros de registro y habitado, llegamos a la segunda etapa de la corriente, o etapa intermedia o de incertidumbre, que comprendería los años que van hasta entre 1976 y 1990. Esta etapa está marcada sin duda por Joaquín Vidal Vizcarra, que se incorpora por Joaquín Vidal, conocido como Joaquín Vidal, que se incorpora al país desde el momento de su aparición, el día 4 de mayo de 1976. Anteriormente, por ejemplo, en el año 63, Joaquín Vidal habrá escrito crónicas aquí en el diario Hierro sobre las corridas generales. Encontramos textos suyos también en la Gaceta Ilustrada, en La Vanguardia, en el diario Pueblo, realizando una sección paralela a la de Navalón, que llevaba como título, una sección paralela a las crónicas de Navalón, que llevaba como título Con el reglamento en la mano, para que veamos cómo era el tema. Y era una sección en la que iban denunciando y se analizaban los incumplimientos reglamentarios que había habido durante el festejo, ¿no? O sea, para que veamos cómo eran estos escritores de radicales. También se ha encontrado alguna crónica de Vidal en Nuevo Diario, alguna, pues en algún momento le pedirían, pero sin duda no puede olvidarse, esto ya por todos conocido, su paso por la revista satírica La Codorniz, con aquella famosa sección que llevaba por título Las vacas enviudan a las 5 de la tarde, que le caracterizó mucho. ¿Qué se puede destacar de Joaquín Vidal? Bueno, muchas cosas, la verdad es que muchas cosas, pero bueno, Vidal va experimentando un desencanto progresivo con la fiesta de los toros. Si bien es muy partícipe de la recuperación que en muchos aspectos está teniendo la fiesta, sobre todo en relación al toro, llega un momento en que se desengaña. ¿Por qué? Él defiende la fiesta auténtica, esencial, toro auténtico, toreo de verdad. Pero esa conjunción se ve alterada prácticamente todas las tardes. Unas, porque la mayoría de las veces los toros son inapropiados, sin fuerzas, ni casta, ni raza, incluso ni pitones, y otras, porque esa adulteración la llevan a cabo los picadores, que son los que finalmente condicionan el resultado del festejo. Vidal establece una auténtica cruzada contra los picadores de toros porque para él, a la postre, son los causantes de que el toro de casta se vea reducido literalmente a escombros. ¿De qué sirve que el toro tenga casta y poder si estos atributos van a ser destruidos y no va a poder expresarse como merece y corresponde? Encontraremos en Vidal, dense cuenta, crónicas con titulares como Cuando la suerte de varas es un suceso sanguinario, La dictadura de los picadores, Jack el destripador, La corazada de picar entra en Vistalegre, aquí en Bilbao, El deporte de triturar miuras, Los matarifes, La horda, Un puyazo en el riñón, La corazada de muerte no pudo destruir la casta de los novillos, La corazada de picar refuerza sus defensas, La corazada de picar ataca, La corazada de picar cumple sus objetivos militares, Expedición de castigo de la corazada de picar, Barbarie con Castoreño y muchísimos más, para que se hagan una idea. Esta denuncia a los del Castoreño abarcará prácticamente toda su carrera, pero sin duda los años más interesantes, o con más pasión o más intensidad, es en la etapa intermedia, entre el año 1984 y 1993. Se localizan hasta 263 textos, entre crónicas y artículos, en los que Vidal se refiere de una u otra forma a la suerte de varas, para que veamos la importancia que le daba a este tema que le preocupaba tanto. El famoso término, la corazada de picar, o similares para referirse a los picadores, lo pone en uso a partir del año 1984. Concretamente, el día 2 de junio se encuentra en una de sus crónicas que utiliza el término brigada acorazada. A partir de ahí le irá dando distintas formas, como hemos visto. Se trata sin duda de una guerra que establece una guerra sin cuartel, en contra de Sabuso. Y como decía, el cenit de esa lucha, las crónicas más brillantes sobre el tema están en esos años. Un pequeño ejemplo, en octubre del año 1992 se escribirá, y leo literal: Salen los picadores, reivindicativos en los percherones de siempre, más envueltos en petos, guatas, manguitos, trapos y hierros que nunca. Le clavan al toro puya salvaje en el espinazo trasero, le encierran en tablas para mejor descuartizar.
Y esa es la Cárava en bicicleta, la barbarie con Castoreño, un desmadre, un atentado a la dignidad humana, una fechoría de juzgado de guardia. Cabalgan ingenios que pesarán cerca de la tonelada, estos trabajadores con Castoreño, cuya especialidad es convertir toros en hamburguesas, y como si fueran en coche. Si el toro desfallece nada más poner la pezuñita en la arena, según costumbre, salen dándose un paseíto, pegan un picotazo, vuelven y a cobrar. Pero si alguna vez, como sucedió en esta corrida, lo que les embiste es un toro de trapío y fortaleza, lo rajan de arriba abajo y Santas Pascuas. Pues esto es uno de los ejemplos de lo que ponía Joaquín Vidal en sus crónicas. En cualquier caso, con Joaquín Vidal la corriente recibirá un impulso definitivo. Nos encontramos, es que es una etapa de la historia de la fiesta en el que el discurso esencialista, gracias a estos cronistas, está cuajando. Las protestas en la Plaza de Toros de las Ventas, en la andanada del 8, tienen cada vez mayor repercusión. El toro empieza a recuperarse en volumen y trapío y en 1981, muy importante, llega a ser empresario de las ventas Manuel Martínez Polamarique, Manolo Chopera, que sustituye al desastroso tándem Diodoro Canolea-Martín Berrocal, que a su vez había sustituido a la empresa Jardón, que era la que había tenido o gestionado la plaza desde su construcción. Y en esta etapa se producen muchos hitos, pero también hay dos que deben ser destacados, o que yo he entendido que deben ser destacados. Y uno es la transición taurina. Al igual que en el conjunto del país, la fiesta vivirá su particular transición. Yo en el estudio planteo un paralelismo entre las dos transiciones, entre la taurina y la política. ¿Por qué? Si la transición política se cierra en el año 1982, con la victoria del PSOE en las elecciones generales de octubre del 82, ojo, no digo yo que se cierre, lo dice gente que ha estudiado el tema, politólogos que han estudiado el tema, y lo dicen que se cierra en ese momento porque será la primera vez que en un gobierno de España no haya ningún ministro que tenga relación con el antiguo régimen. Entonces, se da por hecho que hay un asentamiento de la democracia. Sería el cierre de la transición. En lo taurino, ese año 1982, se cierra con la corrida del siglo, la que se celebra el día 1 de junio de ese año 82. Y que es ni más ni menos que la demostración de que la fiesta de verdad, la fiesta esencial, puede existir. Ese día se lidian, como bien saben ustedes, toros de Victorino Martín, para Ruy Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar. Y los tres toreros salen a hombros en la plaza. Como decía, es la demostración de que la fiesta, esto es simbólico todo, pero es la demostración de que la fiesta puede ir por otro camino, por el camino de la verdad que reclama el esencialismo. Y el segundo hito de esta obra, la reaparición de Antoñete. Antoñete significa muchas cosas, pero una de las más importantes que es la conexión de la tauromaquia con la sociedad. Una conexión que seguramente estaba perdida. Antoñete se convierte en un mito, un poco como ha pasado con Morante, como pasa con Morante de la Puebla. Es el torero que hace soñar a los aficionados y es ensalzado desde el esencialismo. Todos los escritores alaban su forma. Porque representa el concepto clásico en toda su pureza. Y esto hace eso, lo que quería decir, que las plazas se llenen de gente de todo tipo, de distintas ideologías, de artistas, de políticos, de intelectuales. Antoñete devuelve el sentir por la fiesta de los toros. Con Antoñete es el clasicismo y además vuelve acompañado del drama o de la tragedia. Esa solemnidad trágica que hace de enganche entre la lidia y el público, como podía ocurrir en su día con Belmonte. La sensación de lo que está pasando en el ruedo es verdad, que en cualquier momento la tragedia puede aparecer. Bueno, llegaríamos a la tercera etapa, que sería la etapa de plenitud, que abarcaría del año 1989 al año 2002. Y en esta etapa, lógicamente, estaría marcada por Javier Villán Zapatero, Javier Villán y Francisco Apaolaza Banastier. Le llamo de plenitud porque los diarios más importantes de este país cuentan entre sus filas con cronistas de este corte esencialista, o mejor dicho, el espectro de lectores a los que llega este relato desde esta perspectiva esencialista es enorme. Javier Villán se incorpora al mundo en abril del año 1990 y permanecerá en él hasta que le echen en el año 2020. Sin duda,
Javier Villán es el intelectual del grupo y desde esa posición teorizará sobre todos los aspectos de la fiesta, de esa fiesta en la que él cree. Tiene libros fascinantes como el dedicado a César Rincón, De Madrid al cielo, o el dedicado a Curro Vázquez, Hombre iluminado, o los varios, creo que son 3, dedicados a José Tomás. Y es muy interesante su teoría sobre el tomismo y el tomasismo. Pero prefiero dejar un poquito de lado a Javier Villán y detenerme un poquito más en Paco Apaulaza, Francisco Apaulaza Banastier, natural de Tolosa, guipuzcoano, como yo, ya que él tiene buena parte de culpa de que yo realizara este estudio, o esta investigación. Sus crónicas se leen a partir de los primeros años 80 en los diarios a los que abastece la agencia Colpisa. Bueno, sin embargo, también hay textos de Apaulaza, como pasa con casi todos ellos al principio, pues en diarios como El País, cubriendo ferias del norte. Desde el año 1982 publica en el Diario Vasco, que es un periódico que en esos momentos presta atención solo a los festejos de las ferias cercanas. No cubre las temporadas, las ferias importantes ni de Madrid, ni de Sevilla, ni de ningún otro lado. Lo hará a partir del año 1990. También encontramos a Apaulaza en Diario de Navarra desde el año 1987, pero solo escribiendo en San Fermín. Y a partir de 1991 también el Diario de Navarra publicará las crónicas del resto de festejos que cubre Paco Apaulaza. El salto principal de Paco Apaulaza será en marzo del año 1991, fecha en la que empieza a publicar sus crónicas en el diario Ya, y lo hará hasta el 11 de junio del año 1996. Que es cuando aparece su última colaboración, ya que este diario desaparecerá ese mismo año. Apaulaza, tristemente, fallecerá en abril del año 1998, mientras ya gravemente enfermo, como ustedes saben, estaba cubriendo la feria de abril. Y de Apaulaza deben ser destacados 2 aspectos. El primero, como curioso, este es como curioso, la metáfora, porque a mí me parecía fantástico, la metáfora de las 2 caras de la luna para explicar las terribles diferencias en el toreo. La cara luminosa, la que se ve, la que tiene el toro comercial y en la que está el dinero, la cara en la que todos quieren estar o permanecer. Y por otro lado, la cara oscura, la que no se ve, la del sufrimiento, la del toro duro, la cara en que hay muy poco para repartir y en la que nadie quiere estar y a la que nadie quiere regresar. Esa metáfora de la luna la utiliza mucho y es muy, muy bonita. Pero sobre todo, de Apaulaza, las explicaciones de cómo debe ser el toreo. Apaulaza es el que más empeño pone en explicar el conceptualismo interpretativo. Primero, explicando que hay unos sitios donde se puede o debe ejecutar el toreo y otros en los que no. Los sitios donde se puede ejecutar el toreo, él los llama los sitios de torear. Comprende expresiones como las citadas anteriormente, estar en el sitio de torear, ponerse en los sitios de torear o quedarse en el sitio y expresiones pues, parecidas. El cite debe ser cruzado con la textura de la res, ofreciendo el pecho o medio pecho y con la muleta planchada por delante. El temple y sobre todo la acción de cargar la suerte cobran una gran importancia, de ahí que el torero haya quebrado la cintura. El remate de la suerte debe ser atrás, detrás de la cadera del diestro y bajo, que significa que el torero no se ha aliviado y ha obligado al toro a seguir el engaño humillado hasta el final del lance. La quietud y la distancia oportuna son elementos fundamentales. Y cuando todo esto se efectúa conforme a lo anteriormente expuesto, el torero habrá toreado con verdad, hondura, pureza, aplomo, de arriba abajo y de fuera adentro, sin alaracas huecas y demagógicas. En octubre del año 1994, escribe en una crónica sobre la actuación de Curro Vázquez. Monumentos continuos al natural. Muletazo a punto de pasar el recuerdo en el primero, citando de frente. Los pies asentados en el suelo y todo el peso en sus plantas. El pecho por delante. La suerte cargada. Suaves, sencillos, naturales, sin asomo de pataolas ni complicaciones. 1, 2, 3, a un toro noble y sin brillo. Otra vez el de pecho. Señor, qué perfección, qué aire, qué tronillo. Y los adornos hondos, bajos, sentidos y un pase de la firma como guinda.
No se puede explicar mejor, no se puede explicar mejor. Y por ejemplo, Víctor Puerto, aquí en Bilbao, en agosto de 1996. El sexto toro por fin se vino arriba y empezó a embestir gracias a que Víctor Puerto se quedó en el sitio, en la distancia. Le sacó la muleta planchada con el brazo pegadito al cuerpo, lo citó y al toque se lo trajo toreado y sometido con la panza de la muleta, el pecho adelantado, cuarteando la cintura, cargando la suerte. No es broma ni ensoñación. Y rematando muy atrás, más ceñido que la mar, pasándose al toro, un toro que se venía por la misma barriga. Me recuerda un poco a Morante el otro día. Igualmente están los sitios donde no se puede torear o donde no se debe torear, que comprende expresiones como no se puso en los sitios de torear o se puso en los alrededores. En los alrededores, esto me hacía mucha gracia cuando lo leía, se puso en los alrededores de los sitios de torear, en la periferia de los sitios de torear, en los sitios donde no se torea y por tanto se destorea. Y expresiones similares. El cite se hace desde una posición lógicamente errónea que el cronista considera como fuera de cacho, con la muleta retrasada, al hilo del pitón, sin cruzarse, sin apreturas, con el pico de la muleta, distanciado, descolocado, torcido, etc. ¿El torero que no se pone en los sitios de torear? Pues ¿qué hace? Está destoreando, saltaperiqueando, que era una expresión también que usaba mucho, la de saltaperiquear, tirando líneas, y es fácil que esté encorsetado, embarado o adopte cierta afectación o apostura y sea un ventajista y se tome todas las ventajas. En muchas ocasiones el torero no torea, suele dar medios pases, mantazos, trapazos o banderazos. También pega respingos, zapatillazos, reolinas, burripinas, rebujinas, zaragateos y carreras. Y lo normal es que se quite del sitio de responsabilidad o que quite la muleta de la cara del toro entre muletazo y muletazo. Incluso que toree para atrás. Que ahora eso se hace mucho, que ahora se torea mucho para atrás. Y también que toree hacia afuera o saque al toro hacia afuera, en lugar de rematar el lance atrás. El toreo en estas circunstancias es fútil, demagógico, superficial, vano, hueco, incluso árido, y está lleno de refritoleos innecesarios. En agosto del año 1994, una paolaza desesperado escribirá: es inútil explicar que se torea adelantando la muleta, cruzado con los toros, templado, rematando atrás los muletazos, con el pecho y no con el culo por delante, con la muleta plana, con gusto, con verdad. Se puede decir que todo eso hay que hacerlo ante un toro y no ante un semoviente ungulado sin fuerza, con la lengua fuera, que anda porque no sabe arrastrarse, que se echa cuando no puede más, que renuncia a la lucha, concepto que están eliminando de sus genes. ¿Es cosa inútil? Honradamente, creo que no, aunque se empeñen en demostrar lo contrario los propios profesionales, que vienen a ser los cómplices de esta boñiga maloliente. Y aquí en Bilbao, en agosto, a Ponce, tan querido aquí en esta plaza, en el año 1995, y a Ponce pone, simplemente es una frase, ya Ponce había enseñado al público el destoreo y la hojarasca del paso atrás. Todas estas verdades se aprendían con Paco Paolaza, y estaría muy bien que los nuevos aficionados las conocieran o por lo menos las leyeran alguna vez. Y de esta etapa solo voy a destacar un hito, y es el sueño de la perfección conceptual de Julio Aparicio, que es así como lo titulé yo en la tesis. Como sabéis, el 18 de mayo del año 1994, Aparicio realiza la faena de su vida al toro de nombre Cañego, de la ganadería de Alcurrucén. Y es una de las pocas veces que hay una coincidencia absoluta entre los cronistas de la corriente. De hecho, los titulares de las crónicas de Joaquín Vidal y Paco Paolaza llevan el mismo título: Soñar el toreo. Lo allí contemplado lleva a afirmar a Vidal que aquello fue la suma y compendio de cuantos retazos de toreo profundo, emotivo y bello se hayan podido ver en toda una vida de aficionado. Casi nada, Esto lo escribió Joaquín Vidal. Y a Paolaza, por su parte, que escribe la crónica como si realmente estuviera soñando, como si estuviera dormido y estuviera soñando, escribe: en 3 muletazos, en 3 retazos de vida,
La plaza perdió la cabeza. No era esa música callada del toreo, era el arrebato cuando lo volvió a hacer. Y otra vez. Paró la vida en unos muletazos tan difíciles de objetivar como de calificar. La cosa, la obra, había empezado como un terremoto y había continuado poco a poco hasta el clímax, hasta esos adornos tan barrocos, tan sinceros y hasta la estocada. Cuando me desperté, inesperadamente vi a una marujona vecina y paisana de Jesulín con los ojos enrojecidos, el pañuelo hecho un rebujo, llorando a moco tendido, y a un ejecutivo exhausto y como derrengado. Todo el ejecutivo me hace gracia porque es como, no, yo no soy ejecutivo, pero era la sensación esa que teníamos el domingo, los que estábamos en las ventas después de lo de Morante, era la sensación esa, están derrengados, no me dirán que no es bello. Y bueno, y Javier Villán escribirá, para terminar con esa faena de Aparicio: el privilegio de los elegidos es cambiar el curso de la vida en un instante. La tarde era una pesadilla y Aparicio una sombra, deslavazada y triste. Y de golpe, la transfiguración. De la oscuridad al esplendor. Del desconcierto a la más luminosa revelación de los sentidos. Cuando llegó su momento, Aparicio no era un torero, era un medium, por cuyo cuerpo se manifestaban fuerzas ocultas y pasiones desbordadas. La razón estaba abolida, sentimiento puro, y la plaza entera se sintió redimida y purificada. Bueno, y nos queda la cuarta y última etapa, la que va del año 2002 al año 2020, y a la que llamo etapa de desaparición. Vicente Zavala, aunque ya no lo he citado, habrá muerto en diciembre del año 1995, Paco Apaolaza, como hemos dicho antes, en el año 1998, Joaquín Vidal en abril de 2002 y Alfonso Navalón en agosto de 2005. Solo queda en esta etapa Javier Villán, que en 2020 será despedido del mundo, y con él será despedida una forma de escribir de toros, una manera de interpretar la fiesta irrepetible, apasionante y además tan bella y tan contradictoria a la vez. Y todo tiene su inicio y todo, como esta charla, tiene su fin. Gracias por su atención. Bueno, César, ¿quién empieza haciendo luego una pregunta, tú o yo? Empiezas tú, ¿no? Tú llegas ahí y estás ahí en tu labor en la universidad, ya has dicho cómo reaccionas cuando te presentan algo tan original como una tesis de materia teórica, y bueno, ¿qué pensaste cuando la leíste, cuando la viste? O sea, ¿qué puedes opinar o qué le preguntarías tú a él sobre lo que has puesto? No, sobre la tesis y sobre lo que ha dicho, ¿no? Yo leí las muchas páginas de su tesis, evidentemente ya lo sabía, pero ahora lo he vuelto a recordar todas. He vuelto a recordar. La tesis tiene 900 y pico páginas, aunque bueno, las últimas 100 más o menos son citas y bibliografía. Sí. Pero de letra bastante pequeña, también les digo. Una cosa que llama mucho la atención, Javier, y por ahí va a ir la pregunta, es la impresionante renovación del vocabulario que estos cronistas realizan. No se escriben crónicas políticas, deportivas, culturales, crónicas de sucesos, y mira que a mí el género de los sucesos me gusta narrativamente hablando, evidentemente. No se escriben así, no se utiliza esa riqueza de vocabulario, esa capacidad de inventar palabras enormemente expresivas, que tú nos has puesto aquí algunas de ellas. ¿Tienes la impresión de que con la muerte de esta corriente, con la desaparición de esta corriente, mirando las crónicas de ahora, toda esta riqueza se ha perdido o al menos ha quedado muy difuminada? ¿De vocabulario están hablando de esto? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ahora en los medios de comunicación tradicionales, si quieren, en los diarios o en los periódicos de cada día, en las crónicas es muy difícil, por no decir imposible, encontrar expresiones como cargar la suerte, cruzarse al hilo del pito, o sea, desaparece, ha dejado de tener sentido, o sea, cosas que para ellos eran muy importantes, muy importantes. Lo que decimos, la importancia de echar la pata para adelante o descargar la suerte o estas cosas. Ahora todo eso yo no lo veo. Es verdad que ya no apenas leo crónicas en medios porque no hay ningún cronista que realmente me interese o me guste.
Pero yo creo que todo eso se quedó por la corriente, ¿eh? Esa originalidad de Paco Apalaza, que era muy divertida, por supuesto que ha desaparecido. Y yo creo que no tiene pinta de que vaya a volver algo así, tal y como está la fiesta en estos momentos. Yo que tengo un poco sentimientos encontrados. Yo eché los dientes, terminamente hablando, siguiendo a Navalón. Yo cuando Navalón hemos comentado antes que le cortaron el micrófono en mitad de un programa en Bilbao porque estaba denunciando el afeitado de una corrida de Buendía, que luego con el tiempo, meses después, porque esas cosas van muy lento y salen en letra pequeñita cuando ya la gente se ha olvidado de que ha habido toros en Bilbao, le dieron la razón, que los veterinarios detectaron, por lo difícil que es detectar, con los pocos casos que has comentado que llegan a detectarse, que efectivamente tenían razón y que estaba la corrida afeitada. Era un programa nocturno, ya a las 12 y poco de la noche lo estaba escuchando, en cuanto empezó a hablar de ese tema se hizo el silencio en la radio, sin ninguna explicación. El silencio duró muchos minutos, lo cambiaron por música y cuando acabó la música siguió el siguiente programa y no dijeron nada en la radio, no dieron ninguna explicación. Al día siguiente, a la hora que tenía que haber sido el programa taurino, metieron un programa de entrevistas varias relacionadas con las fiestas. Nunca se dio una explicación a aquello. Luego se ha sabido, ya se suponía, que eran presiones de la Junta Administrativa de entonces. Y yo me dedicaba a seguir. A Navalón le echaron de la Ercilla, creo, le echaron de un montón de sitios y yo me dedicaba a perseguirle. Yo he ido a ver a Navalón en tertulias nocturnas en el Hotel Nervión, en el Hotel Carton. Llegó a actuar en una sala de fiestas de particular de Indautxu, que creo que estaba de telonero de un striptease o algo por el estilo. O sea, acabó entrando por las presiones del establishment taurino, acabó, por lo menos en Bilbao, en un circuito absolutamente marginal. Y yo me acuerdo que le iba a ver al Cartón, y en el Cartón compartía tertulia con Paco Apalaza. Ahí le conocí yo a Paco Apalaza. Y yo veía ahí pues, el sentido crítico que echaba de menos en las páginas de la prensa local. En la prensa local todo estaba muy bien, todo era muy bonito. Y pues yo me gustaba buscar una opinión diferente. Entonces, te digo que tengo sensaciones encontradas porque como he sido un seguidor de Navalón, pero creo que esta crítica esencialista, y es lo que igual hecho de menos en tu tesis, creo que también ha tenido algunas consecuencias negativas. Por ejemplo, en el tema del toro, es verdad que era necesario hacer esa denuncia, pero yo creo que se pasaron un poco de frenada. Cuando lees libros sobre ganaderías, aquí hemos presentado alguno de grandes estudiosos del ganado bravo, hay encastes ilustrísimos, como por ejemplo, donde los tengo, Coquilla, Vera Villar, que ahora los aficionados que son un poco herederos de esa corriente, los aficionados más exigentes, nos quejamos o se quejan mucho del monoencaste, de la desaparición de los encastes. El encaste de Domecq y el encaste de Atanasio se entronizan porque son los encastes que mejor aguantan la tendencia a aumentar los kilos confundidos con trapío de los toros a raíz de la crítica esencialista. Encastes como Coquilla o Vera Villar, que no admiten pitones grandes y que no admiten pesos grandes porque no tienen estructuras óseas grandes, prácticamente desaparecen, llegan verdaderas reservas de bravura. Hay otros encastes como Murube, como Santa Coloma. Las ganaderías de Buendía y Felipe Bartolomé entran en crisis y algunos lo atribuyen, yo no soy un experto, pero algunos lo atribuyen a que sacan a las ganaderías de tipo para cumplir con las exigencias de unos reconocimientos. Ya sé que probablemente sus orígenes, Zabala, Navalón, etc., ellos no confundían el peso con el trapío, pero crean un clima en el que se acaban confundiendo y eso llega hasta hoy. Porque este mismo año en Bilbao, después de la corrida de Dolores Aguirre, en Caste Conde de la Corte Atanasio, que tienen una caja y unas hechuras determinadas, al día siguiente había una corrida de la Quinta, en Caste Santa Coloma, y a mi alrededor escuché muchos comentarios en la plaza: ¡wow! Estos toros comparados con los de ayer, es que no se pueden comparar. Entonces yo atribuyo, no sé si a la crítica esencialista, pero sí a sus seguidores, o como dice el famoso frase, no bienaventurados mis imitadores, lo que de ellos serán mis defectos. Yo creo que esta crítica desató
trajo cosas muy importantes como la denuncia del afeitado, lo del guarismo de la edad, que es importantísimo, pero también yo creo que en algunos casos nos hemos pasado de frenada. No sé si opinas tú algo de esto, pero eso es todo demasiado rollo. Bueno, no, a ver, el tema realmente era sangrante en los años 60. Y ahí la culpa, buena parte de la culpa la tiene Manolo Chopera. Manolo Chopera es el que empieza a incrementar el peso de las reses y el trapido de las reses en la Plaza de Madrid. Joder, y la gente dice, bueno, pues estos son toros, ¿no? A partir de ahí empieza un poquito, a lo mejor ese desfase, si quieres. Es verdad que muchas ganaderías no consiguen llegar a ese tamaño, ese volumen, y son directamente rechazadas. Otras sí. Bueno, también se puede pensar que hay un toro para plaza de primera y hay un toro para plaza de segunda. No lo sé. Yo ahí en ese tipo de... Pues sí que es verdad que esa reclamación del toro íntegro contra pío se lleva a lo mejor al extremo. Pero daos cuenta de eso, que se suele, no siempre, pero que suele salir aquí en Bilbao, lo que sale en Pamplona. Que de todas maneras también ha habido una evolución muy importante. Y al aficionado le gusta ver salir al toro serio por las puertas de Tolires, al toro cuajado, al toro grande, si quieres. A mí me maravilla. Que eso ha sido perjudicial para esos encastes que no tienen esa caja o que no permiten. Bueno, yo creo que al final las ganaderías, si lo buscan, lo encuentran. Es una opinión, que yo no soy ganadero ni tengo ni idea, pero una ganadería puede tener una punta de camada para Madrid y el resto de la camada para Valladolid, por ejemplo. Y puede funcionar una y otra. Y vemos ejemplos todas las temporadas, Vemos ejemplos. Entonces, bueno, sí que ahí se produce ese desfase que se pasa, como si dijéramos, de la nada al todo, o sea, del toro infantil a todo eso, pero bueno, ¿son culpables ellos realmente? Bueno, hay una corriente de opinión. Digo, es un movimiento que tiene importancia, que tiene mucha importancia. Y bueno, pues pueden ser parte de los responsables, pero ya no se les saca de ahí. O sea, en Madrid seguramente ya no se saca. Aquí yo creo que en Bilbao sería muy difícil que ahora se retrocediera en ese tema. Hombre, pero es que Bilbao en esa época era la que mantenía el tipo. Claro. Incluso que Madrid, ¿no? Cuando surgió este movimiento, Madrid era Bilbao era el fuerte Apache que resistía. Exacto. Y que luego ves fotos de esa época en la que pensamos que el toro que salía en Bilbao era muy serio, que a lo mejor tampoco era tanto, comparado con nada, comparado con nada. Es que esa es otra, hay una idealización del pasado. O sea, cuando vemos vídeos, cuando vemos películas antiguas, yo creo que el pasado se idealiza mucho. Y antes de volver a ceder la palabra a César, si quiere decir algo más, otra cosa, bueno, podemos estar hablando 3 horas, esto es un tema que apasiona. Otro tema a mí, todo lo que has dicho de la ortodoxia. A ver, lo que ellos llaman ortodoxia es la heterodoxia de 20 años antes. A mí me parece que si nos tomamos en serio que esto es un arte, pretender que solo hay una manera de poner la muleta, que además yo creo que está idealizada. O sea, yo creo que está totalmente... Yo no lo niego, De hecho, lo has dicho, idealizan el toreo de antes de la guerra. Luego ves los vídeos y ese toreo, ahora por verlo, mucha gente no iría a la plaza. Yo pienso que lo que has dicho de Paco, ¿no? de quitar el toreo tiene que ser poniendo la muleta aquí, de esta manera, en ese terreno, de esta forma. A mí, someter ese corsé a los toreros, cuando el torero avanza, gracias a los heterodoxos. El toreo, ¿por qué se llama arte de Cúchares? Porque hubo un señor que se llamaba Cúchares, que cuando lo ortodoxo era que la frena de muleta fuera muy breve y totalmente auxiliar para poder al toro y matarlo, y solo se toreaba prácticamente al natural, empieza a prolongar las faenas y empieza a torear con la derecha. Belmonte, la nueva ortodoxia que tienen muchos de estos como referente es la que sale de Joselito y Belmonte. Belmonte fue el gran heterodoxo de la historia del toreo. A mí me parece que tratar de fijar una forma de torear única, idealizada, que igual si escarbas mucho, igual nunca existió como único referente para juzgar las faenas, no sé. Yo en música no me imagino a la gente silbándole a Beethoven porque no componía como Mozart. Ni me imagino que se pare el reloj en los cuadros de Velázquez y que los cuadros de Goya del 2 y del 3 de mayo se rechacen porque son demasiado tremendistas.
No me imagino eso en ningún otro arte y me parece que es una aportación que ha hecho esta corriente a una cierta intransigencia en un sector del público que sobre todo se ve hoy en día en Madrid. Y por último, la otra cosa que no me gusta a mí, voy a contar una anécdota personal que la conocen algunos compañeros de Junta porque se lo he contado. Cuando yo tenía 20 y tantos años, unos amigos de la universidad me llamaron de improviso para irnos a Calahorra a las fiestas. Y yo me apunté. Íbamos en autobús, dormíamos en una pensión. Bueno, íbamos de fiesta, nos tratábamos de recuperar en una pensión y el día siguiente volvíamos para Bilbao. Por supuesto, el plan no incluía ir a los toros. Llegamos a la hora media tarde ya había empezado la corrida. Y por la noche en un bar yo le vi a Alfonso Navalón. Le vi en un bar y les dije a mis amigos, hoy ha toreado aquí José María Manzanares, el padre, claro. ¿Y cómo sabes que ha toreado Manzanares? Porque le he visto por cómo va vestido ese señor. ¿Quién es ese señor? Un crítico taurino que se llama Alfonso Navalón. Y por cómo va vestido, sé que hoy ha toreado Manzanares. Eso es un farol. Y uno de ellos que tenía amigos en Calahorra, que habían estado en la corrida, le preguntaron, ¿quién ha toreado hoy? Le dijeron el cartel. Y uno de ellos era Manzanares. Me puse una medalla de hojalata en el pecho. ¿Por qué sabía que todavía había toreado Manzanares? Porque Navalón iba vestido con una camisa de un amarillo absolutamente fosforescente. Todos sabéis que José María Manzanares era muy supersticioso. No soportaba que fuera ver gente de amarillo en los toros. Y cada vez que toreaba Manzanares, hubo una época que cada vez que toreaba Manzanares, Navalón iba vestido de amarillo a los toros. Entonces yo cuando le vi de amarillo, yo soy el torero Manzanares. Entonces, esa actitud, yo creo que vaya más allá de la crítica, y es el ataque personal. Yo creo que hubo algunos excesos Sí, pero bueno, yo creo que los excesos fueron en Navalón. El Vicente Zavala, de hecho, fue siempre muy comedido. Muy comedido. Yo creo que no llegó a tener problemas, salvo con Navalón, con nadie más. Y fue muy valiente, ¿eh? Ahora diré por qué. Y Navalón, de todos es conocido, bueno, era conocido el enfrentamiento que tenía con Manzanares. Se llegaron a pegar en alguna ocasión en América, no sé en qué país, se llegaron a pegar. Y bueno, pues es que Navalón era eso, o sea, Navalón le encantaban ese tipo de fregados, ese tipo de situaciones. Y no me extraña lo que dices, es muy bonita la anécdota, pero no para Manzanares, pero esto. Y lo que quería decir, pero los demás que yo sepa, yo creo que Joaquín Vidal no tuvo enfrentamientos con nadie. Con él se metía todo el mundo, pero él no respondió nunca a nadie. Mira que José Carlos Arévalo, el director de la revista Asisto los editoriales de cada semana, le sacudía, siempre no se vio decir nunca nada. Paco Paolaza lo mismo, no se metía con nadie. Ellos hacían la crítica, ellos hacían tal, bueno. Y bueno, pues ya digo, lo que pasa es que Navalón es eso, la excepción que confirma la regla. O sea, Navalón terminó mal, ya digo, con Vicente Zavala llegaron a los tribunales, pero por una tontería, que el pobre Zavala, sin comerlo ni beberlo, se ve metido en una denuncia que le dice que tú has dicho, que tú has hecho, que tú eres... Y termina pues triste, porque habían sido muy buenos compañeros, se habían defendido los dos, se apoyaban el uno al otro. Zavala, de hecho, y a Navalón le pasa también, pero Zavala tiene que llegar a ir a declarar a la Dirección General de Seguridad. Estamos hablando, creo que es en el año 66 o 67, porque en una crónica ha criticado la actuación del presidente de la plaza y le llaman para ir a declarar y tiene que ir, o sea que... Pero ellos no y había ese compañerismo y demás, y lo que pasa es que Navalón, pues bueno, era como era, y terminó mal con todos. César, ¿alguna cosa más antes de pasar al público? Sí, una muy breve. Oyéndoos ahora tengo la impresión de que Navalón, cuyas crónicas yo leía también, pese a que, o sea, yo he leído muchas veces crónicas taurinas, pese a que, como os decía antes, los toros no me interesan, pero os leído por el tema del lenguaje, del que hablaba antes. Y en el caso de Navalón, porque yo era un chaval que quería estudiar periodismo y pensaba que esas polémicas que veía en los periódicos y tal, pues eran divertidas, y pensaba, pues si yo me dedico a esto, tendré compañeros que hacen esto, ¿no? Tengo la impresión de que Navalón era un poco el Carlos Boyero de los toros, ¿no? De esa época, ¿no? Es decir, que Almodóvar ya directamente, incluso antes de que se estrene la película, ya le ha puesto a caldo y que dice las cosas tal cual le pasan por la cabeza, ¿no? Una cuestión solo. Javier, ¿te produce tristeza el abandono de la crítica taurina por parte de los periódicos ahora? ¿O la reducción a mínimo nivel? Sí, por supuesto que yo creo que a cualquier aficionado le produce, ¿no? Al final estamos viendo, es el signo de los tiempos. Los toros están cada vez más arrinconados, más acorralados, por mucho que digamos que hay mucha afición.
Sí, es política, sí. Pero el tema, y claro que me produce tristeza, pero a lo mejor me produce más tristeza que en los pocos periódicos en los que se escribe de toros, La Razón, El Mundo, ABC, no haya un cronista de estas características. Y joder, pues eso es lo que me da pena, que esa manera de interpretar la fiesta o de verla ya no exista. Yo ahora mismo solo leo a un cronista que escribe en un blog que se llama José Ramón Márquez, que es un blog, no sé si les sonará, que se llama Salmonetes ya no nos quedan. Entonces, yo no comparto con él muchas veces los que yo, pero solo leo porque es un poquito esa manera de hablar de la fiesta sin tapujos, sin amiguismo, sin gaitas, denunciando lo que hay que denunciar. Y además, lo demás no encuentro así un... He comentado los posibles excesos de esta crítica, pero es que se echa de menos muchas cosas de esa crítica, ¿no? Yo que estoy en el jurado de la mejor crónica del club, echo de menos que hay un poco más de denuncia, ¿no? Yo creo que antes era por el sobre. Bueno, ahora hay un sobre institucional, que es el de los portales taurinos, que viven de la publicidad y por lo tanto no pueden hacer crítica taurina. En los medios generalistas, que yo creo que tienen más independencia y que no se da esa circunstancia, yo creo que lo que hay es una autocensura que yo creo que está provocada por un deseo de caerles bien a los toreros, que algunos opinan que son más susceptibles que nunca en la historia, y otra cuestión de que como se supone que la fiesta está muy atacada, yo creo que se ha metido en el subconsciente de muchos cronistas que no vamos a decir nada feo que pueda servir para que ataquen a la fiesta. Y me he acordado de eso, por ejemplo, cuando os comentó lo de la corazada de picar y lo de que cuando sale un toro medianamente, no sé cómo, le convierten en escombros. Este año hubo un episodio parecido en las corridas generales de Bilbao, no voy a decir el nombre del torero, todos lo sabéis, que fue vergonzoso como se picó ese toro, fue absolutamente vergonzoso, fue un escándalo. Bueno, pues yo que leo todas las crónicas de los medios generalistas, por lo que estoy en el jurado de la mejor crónica, ningún cronista lo dijo. Ningún cronista lo dijo. Y encima alguno dijo que el toro se le parió, que el toro no sé qué tal. Y ninguno dijo que le habían hecho una auténtica, alguno dijo que el toro era algo violento, tal, pero ninguno dijo eso. Y eso, mira, una cosa que tenía pensada para el final la voy a leer ahora y luego ya pasamos al público, lo prometo. Tengo un amigo que no le gustan nada los toreros, pero que le gusta mucho leer, me mandó hace años un artículo que había encontrado en Avalón y que me dijo que le encantó por lo que dice sobre el periodismo, por lo que dice la crítica taurina, que él dice que es extensible al periodismo y más concretamente al periodismo político, que es lo que le interesa a mi amigo. Y me lo mandó. Es un artículo que no sé cómo lo encontró, el 12 de enero del año 71 en El Ruedo, que era un suplemento taurino que tenía el diario Marca. Dice Navalón, lo digo en contraposición con esa crítica que tenemos ahora tan benevolente, me parece que viene a cuento. Según las últimas clasificaciones del vigente Plan de Desarrollo Intelectual Taurino, la crítica se divide en dos parcelas antagónicas, la constructiva y la destructiva. Según el citado plan, llámase crítica destructiva a la que cuando la plaza registra media entrada, lo dice. Cuando el novillo se cae, lo dice. Y cuando el torero está mal, también lo dice, sin más. En contrapartida, llámase crítica constructiva a la que ante la evidencia de los hechos anteriores ofrece una versión positiva en los siguientes términos. Magnífica entrada. El ganado de don Fulano de Tal lució una bella estampa, si bien no anduvo sobrado de fuerzas. Benitecino de la Flequilla acreditó una vez más su condición de primerísima figura del toreo, aunque no redondease uno de los elegantes triunfos a los que nos tiene acostumbrados. Y luego más adelante insiste, cuando voy a la plaza me limito a contar lo que veo, incluso cuando el público se enfada y arroja almohadillas sobre el gallardo cuerpo de Ordóñez, hecho repetido con dolorosa frecuencia en la pasada temporada. Ay, si yo fuera un crítico constructivo. En vez de decir que lanzaron almohadillas contra Ordóñez, escribiría algo tan hermoso como lo siguiente. Las helénicas proporciones de la arquitectura táurica del rondeño suscitaron incomprensiblemente un marcado contraste de pareceres entre cierto sector del respetable. Yo echo de menos que ahora la crítica creo que está eso, hablando de las táuricas proporciones, y escriben bien, hay críticos que escriben francamente bien, pero yo echo un poco de menos, un poquito más de crudeza a la hora de hablar de las cosas malas que también pasan. Y dicho esto, pues pasamos al público. Creo que Pedro había pedido la palabra. Sí, yo quería decir tres cosas. Una, que me alegra muchísimo, bueno, primero felicitarte por el trabajo, que lo
que me encanta lo que habéis dicho de él. Una es que es la primera vez que oigo a alguien mucho más listo que yo decir algo que yo cada vez que lo digo hay compañeros que me miran con cara rara. Y es que en el año 39 las vacas que había se las habían comido. Y entonces a veces cuando la gente se pone muy estupenda con el tema de los encastes, y hay expertos que lo explican y yo he leído, en fin, y seguro que tienen toda la razón, pero suelo decirlo, y tú me lo has oído, Rafa, más de una vez decir, oiga, mire, en el año 39, en este país nuestro, pues quedarían algunas vacas, algunos seguro que les quedaban, porque luego tal, pero la mayoría se habían comido. Segunda cuestión de esa época. A mí me parece que hay una influencia decisiva cuando cambian los dos artículos que nos has citado, que son ciertos, porque no te puedes olvidar que a don Francisco Franco le nombran jefe, entonces todavía no jefe del Estado, que se produce en Burgos, pero sí le nombran generalísimo, nada menos que Campos del Hospicio, una de las fincas de uno de los ganaderos más importantes que hay en esa época. Una de las ramas de los taberneros en Salamanca. Es después cuando se produce el hecho histórico en Burgos, cuando se le nombra generalísimo. La famosa anécdota de que manipulan el comunicado de prensa y demás. Por tanto, hay toda una gente que además yo descubro, y os lo recomiendo en un personaje que la cabeza ya no me da para recordarlo, y que yo descubro en el último libro de Paul Preston, y que es un personaje deleznable, pero que es una de las personas que más manda en ese círculo, que murió, su viuda murió hace 2 o 3 años. Yo reconozco que mi ignorancia en ese sentido lo he descubierto en el último libro de Paul Preston y verdaderamente estaba en todo ese círculo. Es decir, que el mundo del toro, que era lo que venía, no al mundo de la historia, el mundo del toro en ese momento sí que tiene una gran influencia. Porque para ver cómo ha quedado el mundo de los toreros, no hace más que leerse el libro de Garapullos por Mauser, de nuestro querido Antonio Fernández Casado. Es decir, porque ahí es donde te explica claramente qué es lo que ha pasado en esos años después de la terrible Guerra Civil. Segunda cuestión. Dejo la buena para la última, que me ha encantado lo que has dicho. ¿Qué es lo que hace referencia a Navalón? A ver, yo voy a decir una cosa que no se debe decir de los muertos. Navalón era una malísima persona. Malísima persona. De ahí que hay determinadas cosas que pasaron en su vida y sobre las que yo he discutido, incluso con él, muchas veces, que es producto, para mí, una apreciación personal de eso. Pero tenía una cosa que era fabulosa, y era que era un gran periodista. Es decir, era una persona con una capacidad de manejar el lenguaje que estaba muy por encima de la mayoría. Es decir, tenía lo que probablemente en el mundo periodístico, de mis amigos de entonces, entre los que comíamos con Navalón, era el oficio. Entonces, Navalón tenía un oficio impresionante. Era capaz de escribir, para mí era, en fin, era una maravilla como escribía. Referencias sobre el lenguaje. Para no enrollarme más. En referencias sobre el lenguaje y también sobre el personaje, no hay más que volverse a leer Los toros del sol, su famoso libro. Los toros del sol es la antítesis de todas las crónicas que él hace, porque no es más que es como si todos los ganaderos fueran el de Estados Unidos, la de Trump, que todo el mundo le baila el agua. Bueno, pues te lees Los toros del sol a estas alturas y te das cuenta que lo que hace Navalón es, seguro que hay muchos que tienen toda la razón, que no estoy criticando eso, pero es imposible que todos sean tan maravillosos, tan buenos, tan buenas personas, tan buena gente y tan buenos ganaderos como cuenta Navalón en las crónicas. Y ahí también puedes encontrar una referencia respecto al lenguaje. Como es una persona con una gran maestría, Navalón en Toros del Sol utiliza todo el lenguaje taurino que yo oí en mi infancia. Es decir, es el lenguaje que utiliza la gente del toro, de las fincas, de las ganaderías, de los pueblos, y entonces Navalón, que era una persona culta, es capaz de mezclar todo lo que era ese lenguaje popular junto con el lenguaje de un gran profesional escribidor como era él. Por cierto,
Navalón acaba haciendo una cosa que critica, porque él, cuando muere, lo que pretende es ser ganadero. Y el problema es que lo hace de pena. Entonces, como ganadero me refiero. Y entonces ahí pasa. Y en fin, y sobre Bilbao, lo que hace es, como era él, portarse de pena con gente que además le había ayudado. Acabo con la parte buena, que es mi amigo Paco Apablaz. Me ha encantado. Me ha encantado escucharte cosas de Paco que estaba recordando cuando las contaban, porque Paco sí que era una buenísima persona, un gran crítico. Yo discutía con él con algo que a Rafa no le... Esto que es sobre tu querido torero, sobre el que has escrito también, me refiero a Rafa, Ponce. Me acordaba de la crónica de Ponce porque yo le discutí con él por la noche, porque en aquella época los periodistas salían corriendo de la plaza y tenían que escribir, y algunos que éramos amigos, a veces con la mujer de Paco, pues le esperábamos tomando la cerveza a que escribieran la crónica para mandarla al periódico, y después pues cenábamos. Y recuerdo la crítica de Ponce, porque a mí me gustaba mucho Ponce, y demás. Pero era una grandísima persona, un gran profesional, y desde luego jamás cayó en lo que caía habitualmente el que hablábamos antes. Es que a mí me pasó que en ese peregrinaje sucesivo de varios años, buscando dónde le dejaban hablar a Navalón en Bilbao, que cuando le coincidí en el cartón con los dos, acabó gustándome más a Pabloza que Navalón. Que Paco era una... Si me permitís una cosa sobre el libro de Navalón, hay una curiosidad que a lo mejor, bueno, no sé conoceréis aquí. Bueno, en realidad el título del libro debería ser, porque los reportajes que así... A ver, el libro Viaje a los toros del sol, en realidad era viaje de los toros del frío a los toros del sol. Él va publicando en Informaciones una serie de reportajes en distintas ganaderías durante el invierno de esos años, durante los inviernos, y en el año 1971 publica el libro, que es una delicia. El libro es una maravilla. Él es un hombre de campo, procede de familia ganadera y tal. Entonces, él va por las ganaderías, según cuenta, y él quiere torear. Él pide torear. Él va con la intención de torear para sacar él sus propias conclusiones. No en todas las ganaderías le dejan torear, en algunas le dejan torear y en otras no. Y el libro, la verdad es que es un relato muy apasionante. Empieza en las ganaderías del centro-norte de Salamanca y luego baja a las de Andalucía. Por eso el toro era Viaje de los toros del frío a los toros del sol. Y el título es Viaje a los toros del sol, que queda con el que se publica. Y ese mismo año 1971, después de... cuando dice que para temporalmente de escribir crónicas después de la agresión de la Plaza de Madrid, ¿qué hace? Pide permiso al director del periódico para irse de fiesta. Bueno, a ver si me entendéis, irse de fiesta. ¿Y qué es lo que hace? Va haciendo reportajes, deja de escribir crónicas y va haciendo reportajes por distintos pueblos de España en los que se celebra la fiesta del toro en la calle, que a él le gustaba mucho, ¿no? Y entonces eso se titula Viaje a los toros del vino, Y entonces son una serie de reportajes que publica también el diario Informaciones, muy interesantes, muy bonitos, y la idea también es sacar un libro. Y los libros serían Viaje a los toros del sol, Viaje a los toros del vino. Y finalmente yo creo que ese libro no se publica. Los reportajes son apasionantes igualmente, pero él, como le gusta mucho, claro, él se mezcla con las peñas, con la gente que organiza, se pasa bomba, vamos. Bueno, no. Sí, pero recorre muchos pueblos de España. Sí, exacto, bueno, sí, Fuentes de Oñoro, él era de Fuentes de Oñoro, en esa zona, bueno. Y son reportajes, digo, curiosos, y es lo que hace en esos meses en los que decide no escribir crónicas de toros, se va a hacer reportajes por fiestas de pueblos. Lo pasaría genial, vamos, conociéndole, y incluso escribe de pasajes de San Juan, ahí en Guipúzcoa, del toro maromao que se hace en la calle y demás. Es muy, muy interesante, ya digo, ya que yo era Viaje a los toros del vino. ¿Alguna intervención más? Ahí tenemos a Ángel. Yo haría una pregunta a la mesa, cualquiera puede responder, una cosa que lo tengo muy metida. ¿Qué parte de culpa, al margen de los políticos, la sociedad, los cambios que ha habido, tiene la prensa en que hoy hablemos menos de los toros? O la gente acuda menos a los toros.
Yo creo que es una relación causa-efecto, es una relación causa-efecto. Ya, pero bueno, la yo me política concreto- deja de lado los toros y la prensa Sí, se pero da arrastrado. yo me refiero, por ejemplo, aquí, refiriéndome ya a los periódicos locales, aquí hay festejos cercanos, incluso Trucíos, una al año, Pamplona, San Sebastián, prácticamente es que no hay una crónica, no hay ni 4 líneas diciendo ha pasado esto. Eso sí, cuando hay una acogida de gravedad o hay un hecho que tal un poco dramático, tal, entonces lo ponen, ¿no? Entonces yo por eso digo, ¿qué parte de culpa tiene? Yo creo, para mí, creo que tienen bastante culpa, porque aquí si hablamos, mañana hay un partido que me parece muy bien, que juega el Begoña contra el Santuchu y ponen una croniquilla, no sé qué tal, pero es que los toros ni palabra. El otro día en la sección de deportes había una crónica de una página entera sobre el Giro de Lombardía. Hombre, los toros son el segundo espectáculo de masas que más gente mueve en este país. Yo creo que hay más lectores potenciales interesados en lo que pasa en la Feria de Otoño de Madrid que lo que pasa en el Giro de Lombardía. Creo. Por eso Yo, digo yo, bueno, aquí le tenemos a César que no vamos a hacer paso. Yo creo que lo que ha pasado, en parte, y no solo eso, pero yo creo que una parte... Mira, el otro día estábamos comentando, si hay que hacer o no caso a los comentarios que hay en internet, en redes sociales. Lo decía yo, que hubo una época que seguí mucho a un foro sobre el Atleti y comentaba con mis amigos que si tuviésemos la conciencia de que el aficionado medio del Atleti fuera como la gente que escribe en el foro, que dejaríamos ser el Atleti. Pero que afortunadamente esa gente que escribe y que hace esas cosas y que dice esas barbaridades, luego no te los encuentras ni en los barrios hablando de fútbol ni en San Mamés. Porque hay un sesgo negativo muy grande entre la gente que escribe en determinados sitios. Entonces yo creo que los periódicos, cuando publican una noticia de toros, reciben cartas o emails o quejas de los antitaurinos que se movilizan muchísimo más que nosotros. Igual hay 1000 personas o 10.000 personas que han leído con gusto una crónica de Barquerito, pero nadie dice nada. Y sin embargo, los 100 tíos a los que han molestado, 50 igual se escriben al periódico. Yo creo que los periódicos han hecho, y los medios de comunicación se han querido que han tomado por la punta de un iceberg lo que a veces igual es solamente un hielo que flota. Yo creo que parte puede ser eso, que quieren evitar los líos, no sé, César sabe más, pero tampoco le quiero poner un aprieto. No sé si tengo una respuesta. Yo creo que es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué es antes? ¿Qué fue antes? Los periódicos empezaron a dejar de dar importancia a la crónica taurina, al espectáculo de los toros en general, porque vieron que decaía el número de asistentes o decayó el número de asistentes porque los periódicos empezaron a dejar importancia. No lo sé. Lo que sí sé es que hay una relación entre ambas cosas. Lo que no sé muy bien es si es de doble sentido o va más en un sentido que en el otro. Pero yo sí creo que en los medios grandes hay un debate sobre eso. Y luego también hay una diferencia. Para escribir, decías, no sé quién, vemos en el periódico una columnita sobre el partido entre el Zamudio y el Zaya, ¿no? A ver, escribir una columnita de un partido entre el Zamudio y el Zaya se le puede encargar al último que quería. Escribir, aunque sea una columna sobre una corrida de toros, no. Pues, los periódicos tienen muchos becarios, no tienen muchos críticos todavía. Sí, pero tenéis los crónicos de Barquerito, creo que van de oficio a Colpisa, que es vuestra agencia. No creo que os costaría mucho el cubrir Sevilla y Madrid, que están batiendo récords históricos de días de no hay billetes. O sea, que hay un resurgir de asistencia de público. Bueno, no vamos a resolver cualquiera los problemas del turismo taurino. Pero Rafa, pero solamente una cosa, porque he oído algún comentario. La gente tiene la costumbre, que en parte quizá tenga razón, de asimilar determinadas cosas a la política. Y yo siempre pongo un ejemplo que es Vicente Zavala. Vicente Zavala escribía en el Alcázar, como muy bien ha explicado Coca, y luego ha escrito en el ABC. Yo no conozco a nadie que no, me refiero al taurino, que no admirara las crónicas de Vicente Zavala, y jamás a nadie le he oído hablar de Vicente Zavala desde ningún punto político, solo desde lo que era un gran periodista. Vidal, que si viene en el país. O Vidal en el país, o sea, quiero decir que han cambiado las circunstancias y que la gente suele asignar, sobre todo en la prensa escrita, asignar a temas políticos cosas que no lo son. Y es el caso de Vicente Zavala y el de este. Había aquí una pregunta. Quería comentar que me ha sorprendido bastante el tema de los picadores. Mucho más sorprendido.
tan importante es. Claro, claro, Tan importante. claro. Hubo un momento que era la Tanto medida daño de se la, puede hacer, sí. era la medida de la fiesta, Sí, sí. Antonio. Escúchale al que fue delegado del Callejón de muchos años, el Che, no me acuerdo de cuál Sí, la España, sí, Manuel. Sí, que ha venido al club varias veces, los verdaderos estropicios que se encuentran cuando llegan los toros a los desolladeros, las cosas que hacen y que no nos damos cuenta. Es impresionante. Cuando sale un toro que le puede poner en apuros al maestro, que tiene cierta agresividad o tal, lo masacran. Sí. Claro, es que a veces se le veía a los toreros que dale, dale. O sea, Bueno, dale, vale, ¿no? Que nunca se sabe si dicen dale o dicen Vale, vale. pero no es tal. Vamos a darle, vale. Bueno, yo quiero romper una lanza a favor de alguno. Hemos dicho que la crónica actual es muy benevolente. Yo creo que hay un par de excepciones, no de una manera igual tan regular como eran aquellos, pero yo creo que Paco Aguado en la agencia EFE tiene un tono bastante crítico, Sí. y Vicente Zavala en El Mundo de vez en cuando. El año pasado le premiamos por una crónica que incluía la palabra estafa en el titular. Sí, sí. Es un titular que hubiera podido firmar Nadalón. ¿y la feria está tan mal o no está tan mal? Siempre ha sido La así. fiesta. La fiesta, La la fiesta fiesta de de los enero. toros. ¿La de los toros, Antonio? Sí, sí. Sí, yo creo que Es la que fiesta está mal, pero no sé si alguna vez ha estado Lo que bien. acaba de comentar él, Madrid, Sevilla, unas entradas impresionantes. Eso Santander, que lo tenemos más cerca. Santander también, exactamente. Bueno, yo creo que hay Pero os dais cuenta que todo responde a una inercia política, es decir, en aquellos sitios en los que la política o las instituciones, no ya vamos a hablar de política, las instituciones Sí. colaboran, parece como que la gente lo interpreta como mejor, como positivo. Cuando las instituciones lo abandonan, pues la gente lo interpreta como negativo, y es lo que está pasando en San Sebastián y es posiblemente lo que está pasando en Bilbao. Pero no Y pasa en otras en Azpeitia, ¿eh? Algo influye también la forma de trabajar. Ya, bueno, también, pues son otras. Yo siempre digo una frase, Antonio, que le dice Joselito a Belmonte. Maestro, vamos para la plaza que ayer no estaban ni los de la banda. ¿Por qué? Porque históricamente, y eso se ve viendo las Sí. crónicas, es absolutamente cíclico. Hay veces que sube y tal. Segundo, yo creo que hay mucho de información y de interpretaciones raras, el tema de la asistencia a Bilbao. O sea, cuando ves los números ahora que se saben los números, no ves esas diferencias. Quiero decir, Y lo de Bilbao, yo no lo veo, ¿eh? O sea, Yo recuerdo, yo he seguido mucho la feria de Bilbao siempre. En los años 90 había medias plazas hasta el jueves, o incluso menos de media plaza, y da igual quien toreara, y a partir de ese momento subía el público. Pero los primeros días de las corridas generales era... Sí, me he habido 3 o 4 días que llevaban más público y 3 o 4 que llevaban Y mucho que más. se llenara la plaza Eso siempre ha era pasado. complicadísimo, Sí. complicadísimo. Lo que pasa es que ahora se mira mucho más eso. Es decir, si no se llena la plaza, Sí, no hay un lleno de no hay billetes, quiere decir que la cosa está flojeando. Sí, es que estamos a la defensiva, somos que justificar. Javier, sé que no eres mucho de usar corbata, pero como una cosa que no hemos contado, es capitán de una compañía del Alarde de Irún. Y ahí sí que te pones corbata. Entonces, pues aquí tienes una corbata del club, por si la quieres lucir el día de en el Alarde. Y también tienes una de nuestras últimas revistas y una biografía de Cocherito de Bilbao, que también le entrego a César con mi gratitud por haber venido. Pues muchísimas gracias y gracias al club, y aquí tenéis un amigo. No os conocía, pero estoy encantado. Mandaremos informadores a Irún para ver si te pones la corbata en el Alarde. Muy bien.